Gracias, Maggie. Sí, nosotros vamos a cambiar de tema. Nos ponemos un poquito más serios porque vamos a hablar realmente de un tema súper importante que tiene también que ver con lo que es la consigna de la jornada de hoy, la discapacidad y sobre todo la falta de independencia de los adultos mayores, que tiene que ver con las caídas. Para hablar de eso estamos con Aldos Garabati, el doctor de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, para hablar de este tema en particular. Y ya le damos las buenas tardes. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por la invitación, Alejo. Por favor, un placer. Y además, creo que hoy en particular, que es el Día de la Discapacidad, resulta importantísimo hablar de esto, ¿no? Porque claramente quizás no está relacionado directamente con una discapacidad, pero sí las caídas pueden generar, mejor dicho, una discapacidad y al mismo tiempo una falta de independencia, ¿no? Sí, discapacidad de muchas formas. Hoy específicamente vamos a hablar de una que genera discapacidad. La alteración de la marcha y las caídas son consecuencia de discapacidad, y no solamente discapacidad, sino discapacidad, empeoramiento de la calidad de vida y muerte. Totalmente. Las caídas son un marcador de fragilidad, lo que llamamos en geriatría es uno de los grandes síndromes geriátricos. Es un problema de salud grave que hay que prestarle atención. Uno a veces puede ver niños que juegan, saltan, se caen, se levantan y siguen jugando. Sí. Un adulto puede caerse, se levanta y sigue caminando, pero un adulto mayor puede caerse y no levantarse más, Sí. tener discapacidad permanente o fallecer. Totalmente. Entonces, las caídas no es algo banal, en sí no es una enfermedad, pero sabemos que 1 de cada 3 adultos mayores que viven en su domicilio van a tener caídas a lo largo de un año, mayores de 65 años. Sí, 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 sí. Y la mitad de esos van a volver a caerse. El 10% va a tener que consultar una puerta de emergencia, el 1% se va a quebrar el fémur y de esos el 33% va a fallecer antes de un año por la consecuencia de una fractura. Terrible. Entonces, estamos hablando de algo muy serio. Ujú. Y al mismo tiempo una incidencia altísima, ¿no? Es altísima. Estamos hablando de cientos de miles de caídas en nuestra población de adultos mayores en Uruguay. Y bueno, ¿cuál es el gran problema? Que se toma como algo normal. Como los cambios del envejecimiento, el proceso de envejecimiento no se saben qué es lo normal y qué es lo anormal, lo tomamos como que es algo normal. Sí, Y es natural. natural. Bueno, Como es me parte caí. de la vida. Pero la realidad es que no es me caí, es me caí. Y eso es algo con mayúscula, es algo en un adulto mayor, es un marcador de que va a estar funcionando peor, Sí. que su calidad de vida va a ser peor, que tiene un altísimo riesgo de discapacidad y aunque no fallezca, va a perder calidad de vida de forma permanente. Sí, sí, Entonces, es una luz de alerta que se es prende, una ¿no? luz de alerta que a veces el sistema de salud no lo toma en cuenta y lo considera como, bueno, se cayó, se lastimó, se quebró, se golpeó la cabeza, tiene un hematoma dentro de la cabeza, tiene alguna lesión en las partes blandas, pero va mucho más allá de la lesión. Hay consecuencias que no son solamente médicas, físicas, corporales, Sí. hay consecuencias psicológicas, hay miedo de temor a caer, gente que deja de moverse o de caminar por miedo a volver a caerse. Sí. Y eso es muchas veces peor que las lesiones que pueden generarse. Es el famoso síndrome poscaída que lo Síndrome hemos de hablado. poscaída, síndrome de temor a caer, Sí. es lo mismo. Tiene diferentes nombres, pero es lo mismo. Es la pérdida de calidad de vida por miedo a volver a caerse. Sí, sí, y ahí hay un aspecto sumamente importante que tiene que ver con la dependencia, ¿no? Que creo yo que el adulto mayor es lo que siempre quiere tener bien lejos. Es depender justamente de alguien y tener una vida lo más independiente posible. Eso es lo que queremos todos, lo querés tú y lo quiero yo. Totalmente. Lo único que lo pensamos un poco más viejos. Pero la realidad es que siempre, ¿qué queremos? Hacer lo que queremos, cuando queremos, cómo queremos, Sí, sí, sí. y tener una vida digna, activa y saludable. Y es cierto que también en general la vida o el concepto del uruguayo es, bueno, me voy a jubilar y a partir de allí voy a empezar a disfrutar y a poder aprovechar todo lo que realicé durante mi vida laboral. Y la realidad es que ahí ya estamos dentro de los márgenes que estamos hablando, ¿no? Bueno, Uruguay tiene uno de esos grandes problemas. Tenemos una población muy envejecida, uno de los más envejecidos de América Latina, pero vivimos mucho. Lo que no nos preguntamos es qué estamos haciendo para llegar a vivir bien. Decimos, nos jubilamos y empezamos a tener vida. ¿Con qué? Si no fuimos capaces de generar un estado corporal, mental, físico y funcional que nos permita mantenernos vivos. Vamos a vivir con discapacidad. A los 65 años tenemos 22 años más para vivir en promedio, según las estadísticas. Y la realidad es cómo vamos a vivir ese tiempo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo ahora para eso? Para ese momento de la vida. Lo primero tendría que ser pensarlo.
El problema es que estamos distraídos y ocupados con otras tareas que nos distraen de pensar en nuestro futuro. Y tenemos mucho para vivir. Si no nos atropelló un auto, no nos matan por ahí, vamos a vivir muchos años. Eso es lo que dice la estadística. ¿Cómo vamos a vivir? Porque claro, vos decías, ¿no? Ya el hecho de caerse es una señal de alerta, pero hay avisos del cuerpo que ya estén tendientes a, bueno, puedo llegar a tener algún tipo de problema, que nos podamos dar cuenta y accionar a tiempo. Es que lo podemos hacer fácilmente. Uno de los marcadores que predispone más a caídas es la velocidad de la marcha. Cuanto más lento camina una persona, más riesgo tiene de presentar caídas. Porque la velocidad en la que caminamos muestra cómo es como el marcador de cómo está funcionando nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestros órganos del equilibrio, ¿cómo están funcionando? ¿Caminamos lento? Bueno, hay que prestarle atención. Claro, es súper interesante, porque además eso también habla de el sistema muscular, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo responde ante a esa marcha? Y ahí viene el tema del principio. Tenemos que entender que el proceso de envejecimiento hace que nuestro cuerpo funcione de forma diferente. Vamos a perder músculo, vamos a perder... Todos los órganos dejan de funcionar 100%. También depende de lo que hacemos para mantenerlo. Si no tenemos una adecuada nutrición, si no tenemos una adecuada actividad física regular, si no evitamos hábitos tóxicos, probablemente nuestros músculos, nuestro cerebro, nuestro corazón, todo nuestro sistema orgánico va a funcionar peor. Por eso hay que pensarlo ahora. Sí, totalmente. Y antes. Sí, para que ese deterioro sea menor, ¿no? Y tener calidad de vida, que es un poco lo que estamos hablando. Competir contra el desuso, competir contra el proceso de envejecimiento, tratar de evitar enfermedades, que hay algunas que se previenen con buenos hábitos de salud, pero a la vez compensar con algunas medidas bien probadas, que es nutrición y actividad física regular, que intente compensar ese déficit que nos va a acompañar durante el envejecimiento. Sí, totalmente. Y al mismo tiempo se presentan otros objetivos, ¿no? Y al mismo tiempo pensando en evitar caídas, ni que hablar que está la parte, digamos, interna de cada uno, de cómo cuidarse, los hábitos saludables, pero después también en el adulto mayor hay otros tantos que tienen que ver con factores que quizás son externos, ¿no? Por ejemplo, una alfombra, un desnivel, algo que tengamos en nuestras casas, en nuestras viviendas, que puede llegar también a generar un factor que quizá camina rapidísimo, camina o está bien, pero tiene una alfombra, se engancha a la alfombra, se cae, se quiebra la cadera y ya esa situación pasó a cambiar de un día para otro. Es que existen factores de riesgo que se llaman intrínsecos, los que dependen del propio organismo, de este proceso de envejecimiento, de las enfermedades, de los medicamentos, de los medicamentos inapropiados, y existen del entorno, se llaman extrínsecos, lo que nos rodea. El entorno va a ser siempre el mismo, de niños, jóvenes o viejos. ¿Qué pasa? Que ese organismo en ese entorno igual no responde igual. Entonces, sí hay que corregir bañeras dentro de los baños, evitar pisos deslizantes, tener buena iluminación, evitar escaleras resbaladizas, evitar en la cocina las caídas, que es dormitorio y cocina son los lugares donde más caídas hay, pero la realidad es que esas caídas, aunque estén relacionados a los factores extrínsecos o los factores del entorno, el principal factor sobre el que hay que actuar es sobre el individuo. Corregir, sí, evitar alfombras, evitar calzado inadecuado, usar auxiliares de la marcha, pero es un todo. Para eso se puede identificar. Cuanto más factores de riesgo hay para caer, y aquellos que se puedan corregir, va a permitir que nosotros podamos prevenir caídas. Se pueden prevenir, se puede reducir a la mitad el número de caídas de las personas, haciendo intervenciones. En el mundo existen unidades de prevención de caídas y fracturas. En nuestro país existe una sola, en el Hospital de Clínicas, donde se interviene con estos pacientes con riesgo a caer. Generalmente corremos de atrás y vamos a atender a esos que se caen. ¿Cómo los mensajes que tendríamos que transmitir desde acá se pueden hacer prevención? Hay que estar atentos y hay que actuar a tiempo. Sí, y yo pensaba también en esos factores extrínsecos. Que también el deterioro muchas veces por una cuestión de naturaleza va y se expresa en distintas partes, porque puede ser una cuestión más motriz, pero pensado también en lo que es la visión o la parte auditiva, que eso en el equilibrio puede llegar a afectar. Bueno,
los factores extrínsecos, en ese caso, reducirlos al máximo posible. Sí. Vos decías recién el tema de la iluminación, o puede ser también una alfombra. Todo eso son factores que si uno está en una situación más debilitada, que no tiene que ver necesariamente con lo motriz, son cosas que ayudan y colaboran a el día de mañana evitar una caída. Hay que pensar también que los viejos viven en casas que vivieron durante todo el tiempo, la vida. Entonces son casas que no están modernizadas, son casas que vivieron con ellos durante mucho tiempo. Entonces claro. son casas que requieren adaptaciones. Se puede hacer. Es complejo cambiar el formato donde se vive, pero hay que hacerlo. Hay cosas bien estructuradas donde existen un checklist, un listado de cosas que se pueden corregir en el domicilio, sin dejar de prestarle atención a lo que se puede hacer con la consulta médica. La valoración geriátrica que hacemos en geriatría evalúa específicamente los riesgos de caídas y hace prevención. ¿Cómo? Identificando todos los factores, intentando corregirlos y con eso hacer intervenciones. Uno de los principales temas que tenemos en nuestro país es el consumo de psicofármacos y es un factor de riesgo para presentar caídas. Benzodiazepinas, neurolépticos, antidepresivos, son todos medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central y intervienen en el riesgo de caer. También los antihipertensivos, los medicamentos para la diabetes, hay un montón de medicamentos que intervienen. Por eso hay que tener ojo qué medicamentos tomamos, para qué lo tomamos y si verdaderamente están indicados. Es un puzzle. La prevención de caídas es un puzzle que articula diferentes acciones, pero que da resultados. Y que cada una de ellas también es bastante importante dentro de ese todo. Sí, claro. Cualquier cosa que se pueda corregir ya es fundamental. Pero hay que estar atento. Hay que saber que no es normal caerse, que genera grandes consecuencias, que existen intervenciones y que necesariamente hay que actuar lo antes posible. No hay que pensar, nos acordamos cuando estamos mal, pero hay que acordarse desde antes. Tenemos que ir cerrando, pero la población uruguaya, que como decías vos, tiene como esa característica de que es más envejecida, ¿tiene conciencia de este tema? Es algo que hace, o sea, hoy estamos en el Día de la Discapacidad, pero es algo que se tendría que poner y problematizar más. Por supuesto. Acá lo que falta es información. Existe falta absoluta de información de las personas, del sistema de salud, de todos los integrantes del equipo de salud y del sistema político que no toma medidas en prevención. Esto es una estrategia que tiene que ser un abordaje internacional, un abordaje nacional basado en la evidencia internacional. ¿Por qué? Porque esto es una alarma. Cuando yo te digo, yo dirijo una unidad de ortogeriatría donde vemos pacientes con fractura de cadera. De los que se caen, el 33% va a estar muerto al año. Es una alarma, mata más que otras enfermedades. Y a los 4 años el 57% va a fallecer. ¿Qué quiere decir eso? No es una caída más. Es algo que mata más que muchas enfermedades con más prestigio. Totalmente. Entonces, actuemos a tiempo. El que escuche, que sepa entender que acá tenemos que hacer entre todos para difundir todo lo que se puede hacer. La última cortita, ¿cuándo es momento, a tu entender y a entender de los especialistas, que es ya momento de consultar? ¿A partir de los 60, a partir de los 50? A ver, porque es difícil, ¿no? A una persona de 50 años decirle, mirá, tenés riesgo de que puedas, no sé, te pueda pasar un accidente y que a partir de allí, bueno, la independencia esté en cuestión. A ver, la prevención pasa por diferentes etapas. Nosotros tenemos que evitar accidentes de tránsito, que es lo que mata a los más jóvenes. Cuando adulto mayor en el mundo, la Organización Mundial de la Salud es 60 años y más. En Uruguay, como tenemos tanto, lo pasamos a 65. La realidad es que el geriatra ve desde ahí, 65 años. ¿Puede ver menores? Sí. La realidad es, si yo tengo problemas frecuentes en la población de adultos mayores, como son deterioro de memoria, caídas reiteradas, declinación funcional, inestabilidad de la marcha, el que mejor lo aborda es el geriatra, aún en edades previas. ¿Qué pasa? No dejen como algo normal lo que no es normal. Y para eso se necesita información. Y esto es lo que estamos haciendo o intentando hacer. Exactamente, y por eso también la importancia de que ustedes vengan semanalmente, quincenalmente, para hablar de estos temas y de las diferentes ramificaciones que tiene esto, ¿no? Porque no es solamente una caída, no es solamente un hecho fortuito de lo cotidiano, sino más bien algo que es un antes y un después para los adultos mayores. Así que te agradecemos, Aldo, por esta presencia y por toda la información. E incluso por más información, me imagino que pueden entrar a la página web de la sociedad, que allí va a haber más desarrollado y profundizado todo lo que hablamos aquí. Gracias. No, gracias a ti.